Ya sabes, la vida es alegre, la vida es alegre y confiamos en Dios que Él nos ha fortalecido, nos seguirá fortaleciendo. Hemos terminado una serie de estudios que nos habla sobre, o nos habló precisamente sobre los 10 mandamientos, sobre todo la fuerza y el poder que Dios emitió desde el Sinaí y cómo esas palabras fueron poderosamente grandes. Dos textos, dos montes, dos constituciones, pero un solo Dios, un solo Mesías. Eh, en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, versículo 15, nos narra que Moisés subió al monte y trajo desde el monte los 10 mandamientos, las tablas de la ley. En el libro de Mateo, capítulo 5, nos habla que Jesús subió al monte, monte Eresmos, el monte de las bienaventuranzas, el Hasir, el monte de las bienaventuranzas, y puedes poner el principio, y veremos cómo dos conceptos diferentes, tanto el monte Sinaí como el monte Jaosher, monte de las bienaventuranzas, se presentan como dos arquetipos, se presentan como, se presenta a Dios precisamente en dos aspectos interesantes. Es el mismo mensaje, un mensaje que va dirigido, uno del decálogo para un pueblo donde de ahí se derivan los 5 libros de la ley, tanto el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y las leyes que demandan, se derraman, se emiten de los 10 mandamientos, con los sacrificios, con los mandamientos de sacerdocio, los mandamientos jurisdiccionales, de la siembra, cosecha, sobre las relaciones humanas, etcétera. Pero fue dado un pueblo físico. Sin embargo, cuando vemos los 10 mandamientos, digo, las bienaventuranzas, ya no se trata de mandamientos de leyes, sino más bien de un estado de la persona, de la personalidad, porque la persona ya está caminando, está viviendo una realidad espiritual que tiene que ver precisamente con ese hecho fundamental de que el Mesías ya se sentó como maestro. En el primero, Dios habla desde el cielo como tal, como lo que es, como el rey, el Dios, emitiendo sus normas, cómo debe caminar su pueblo. Mientras que en el capítulo 5 de Mateo nos habla el maestro celestial, el maestro del cielo se sentó sobre el monte y a partir de ahí empieza a determinar cómo es cada integrante de su pueblo. O sea, son dos aspectos, aunque parecen diferentes, pero al final de cuentas tiene un mismo sentido. Cuando nosotros vemos si puedes ver, estamos en la segunda diapositiva ya, ¿verdad? Pero vayamos a la tercera diapositiva. La tercera diapositiva, por ejemplo, nos marca el Sinaí como el planteamiento de la realidad física, la realidad que está viviendo cada persona en este mundo. En este mundo se come, se bebe, se interactúa con las personas y sin embargo, ese decálogo que emitió Dios desde el cielo es una realidad que afecta el estado físico de la persona, sus relaciones jurídicas, sus relaciones sociales, sus relaciones con los demás. Porque podemos ver, por ejemplo, la palabra, el concepto de no matarás. En la actualidad se ha tipificado como el aspecto del homicidio y varios aspectos relacionados a ello, cuando se habla de la protección sobre la vida humana, sobre la personalidad. Pero también tenemos que entender que dentro de las mismas leyes que Dios dio en el decálogo está tanto el no robarás como el no darás falso testimonio. Y eso dio pie precisamente a que en el estado físico, o sea, la persona humana, en el carácter terrenal, ¿no? Humano, terrenal, eh, se dieran los cimientos de la propiedad privada, se dieran los cimientos sobre que las personas tienen este,
derechos jurídicos sobre su propiedad, sobre lo que tiene y sobre el delito, precisamente se tipifica el delito contra el patrimonio, contra lo que tú, es tuyo, con lo que tú has ganado con tu esfuerzo. Y qué triste ahora que hayan leyes que quiten tu patrimonio por derecho de faul del Estado, cuando ahí también se está hablando que el Estado ha robado y sigue robando, ¿no? Pero eso lo vimos en el momento cuando leímos sobre los 10 mandamientos, sobre el apartado sobre el robar. Pero lo mismo, no darás falso testimonio. Estuvimos hablando precisamente sobre cómo se da el perjurio en diversas áreas sociales del Internet, también con las redes sociales, qué tan fácil es levantar el falso testimonio contra las personas, y eso se viraliza mucho en las redes sociales. Ahora, cuando nosotros leemos en esta nueva constitución, la siguiente diapositiva, las bienaventuranzas hoy es conocida como, dentro del cristianismo, como la norma moral y de conducta que avala a una persona que realmente es verdadero seguidor de Jesucristo. Es decir, el cristianismo mira los, los, las bienaventuranzas del monte de, pues del monte de las bienaventuranzas, no como una nueva norma que anula la ley del Antiguo Testamento, no la anula en absoluto, al contrario, sino representa una, no puedo decir evolución, pero sí es un avance en cuanto a los conceptos más profundos, mientras el decálogo regula el aspecto físico de la realidad humana en este mundo, las, digamos que una actualización, pues, sin perder el sentido, porque las bienaventuranzas más que establece una norma moral interna de conducta de la persona quien ya está caminando en los caminos santos de Dios, y todo aquel que quiera ser parte del reino de Dios está caminando de esa forma. De tal manera que el reino de Dios se hace presente por medio de las personas que viven en la actualidad. Dice, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es. O sea, plantea el hecho de que ya es de ellos el reino de Dios. Así que podemos decir que el código de un pueblo que no necesariamente es de Israel, pero no es de este mundo. Bien lo dice el Señor Jesucristo, que nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque las normas de la bienaventuranza, por decir así, normas de las bienaventuranzas, representan el carácter de un pueblo que ya está en el reino, que está viviendo en el reino, estando aquí en la tierra. Como que somos embajadores de este mundo. Ahora, quisiera invitarte a ver la siguiente diapositiva, en donde se ve la matriz de transición entre la ley y al evangelio. Por ejemplo, vemos cómo el receptor en el Sinaí es el pueblo de Israel, mientras que en el monte Eremos, fíjate que hay algo curioso de esa palabra, Eremos, el monte Eremos, porque el monte Eremos significa desierto, significa sin habitantes, sin población alguna. Y es que el monte Eremos, que es el monte de la bienaventuranza, está divide el valle de Jezreel, que es el valle muy eh, mucha vegetación, mucho cultivo, y sobre el otro extremo está el mar de Galilea, donde están los pescadores, está la otra fuente de alimentación, y se levanta el monte Eresmos, que es el monte de las bienaventuranzas, pero era muy drástico su subida, era muy casi inhabitable, no habían, en los tiempos de Jesús no habían casas, no había personas ni senderos, simplemente era un monte más que no lo cultivaban, no servía para otra cosa. Por eso el término griego eremos es desértico,
es un lugar desierto, aunque habían plantas y habían arbustos. Así me contaba mi papá cuando decía que iba eh, en la zona de Juárez, decía, yo iba al desierto. Y yo al conocer pues la geografía de Chiapas y ver la topografía de Juárez, Chiapas, de Reforma, de Pichucalco, pues no hay desierto. Es decir, todo es montañoso, es muchos árboles, pero cuando mi papá decía es un desierto, es decir, que no había personas viviendo ahí y que no servía para cultivo porque eran zonas inexpugnables. De la misma manera podemos hablar que el Monte Erasmus era eso, y que había una ladera que no era cultivable, pero bien se podía congregar la gente para escuchar a un maestro hablando y en este caso nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, en el Monte Erasmus, el pueblo espiritual por la fe en Jesús ahí se reunía y ahí fue dada esas palabras de poder. Por otro lado, en el Monte Sinaí, la ley de Moisés fue como un concepto y principio de código civil y penal. Si tú haces tal cosa, vivirás y no vas a morir. Por eso el apóstol Pablo habla diciendo, y también las escrituras del Antiguo Testamento hablan diciendo, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Mientras que en el monte de las bienaventuranzas, cuando el Señor habla, lo habla en el sentido de que estas bienaventuranzas es un código moral y espiritual, es una situación en el carácter del corazón interno, que tú lo debes cumplir y entonces tú estás gozando ya de esa bendición y más que bendición, tú ya estás caminando en ese camino real. El enfoque es que en el Antiguo Testamento ibas a regular todo la acción externa para que caminara bien y para que no hubiera gente impía, gente mala, gente perversa, mientras que en el monte de las bienaventuranzas, por el contrario, las bienaventuranzas nos servían como un concepto para entender que el corazón ya había transformado, que ya en el interior del hombre había habido cambios poderosos, fuertes, y podemos entender que en todo lo que deriva de los 10 mandamientos son las bases de lo que sería la fundación del derecho moderno, se está presente, mientras que las bienaventuranzas es un estándar de seguridad, un estándar de verdad, un estándar del seguimiento del hombre que está en la verdad. Y Pilato le podía decir, cuando Jesús dijo que eh, él predicaba la verdad, él vivía la verdad, él era la verdad, y entonces Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Nosotros somos seguidores de la verdad, somos seguidores de el camino, Jesús es el camino, somos seguidores de la vida, Jesús es la vida, Jesús es la verdad, somos seguidores de la verdad, somos seguidores del camino, de la verdad y de la vida. Jesús representa todos esos conceptos. Ahora, debemos entender una cosa interesante, que cuando Jesús habló de las bienaventuranzas, Jesús no lo sacó de la manga la palabra bienaventurados, 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 macairos, macairos, macairos. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para bienaventurados es macarios. Por eso cuando escuchas a una persona que se llama Macaria o Macario, pues muchos se ríen. ¡Ah, mira qué nombrecito! Su palabra es que es bienaventurado o que es bienaventurado. Ese es el concepto. Pero la palabra del Antiguo Testamento que resuena no es Macarios, sino es Asher, una palabra hebrea que significa también lo mismo, dichoso, que significa una declaración o una pronunciación sobre alguien. Dichoso, qué alegre. Cuando dice, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 4. Qué dichosa eres. ¿Por qué? Porque, porque ya tienes 4 hijos, ¿no? Y cuando me dice, ¿cuántos varones tiene? Son mis 4 varones. Y dicen, ay, qué dichoso, qué feliz. Me están diciendo bienaventurado, porque tengo 4 varones. Pero ya está el camino trazado, o sea, ya hay 4, por eso te dicen bienaventurado. ¿No?
o cosas por el estilo. Entonces, tiene que ver con esa palabra. Eh, Aparte de la bendición, son dos cosas diferentes. Hablar sobre el bienaventurado y la bendición. Bendito seas, ¿no? Que es otra cosa. O yo te bendigo, es diferente. Una cosa es ser bienaventurado por los actos y hechos que ya se están ocurriendo, y la otra es ser bendecido, ser bendito. Significa que alguien está colocando sobre la persona una bendición en forma pasiva. Se va a dar o se esté dando, pero es alguien que impuso sobre alguien una bendición. En el Antiguo Testamento hay cerca de 40 bienaventuranzas. No sé si ya colocaste la diapositiva siguiente, que es la descodificando el vocabulario del reino, ¿no? Precisamente ahí están los dos textos fundamentacionales, el Ashrei, que tiene que ver con el aspecto hebreo, que significa también dichoso, dicha, felicidad, y la palabra griega makairos, que significa precisamente la palabra bienaventurado, o algunas traducciones lo colocan como feliz, dichoso, más que alegre. Entonces vamos a ver la diferencia entre recibir y ser, que es la siguiente diapositiva, para que podamos comprender así visualmente dos conceptos. El concepto de eulogetos, que es en el texto griego, de que es palabras de bendición, bueno, logetos de logos, palabras de bendición, y baruch. La palabra Baruch es bendito, bendecido, y los dos tienen ese mismo concepto. La bendición se transfiere pasivamente de un momento específico cuando alguien impone las manos o Dios le dice, bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Ahí es una bendición, no es una bienaventuranza, es una bendición. Por eso queda claro, cuando Dios bendice al dador alegre, si lo bendice. La Biblia lo dice y es verdad, es uno de los cantos, pero está basado en un texto bíblico. Dios bendice y Dios está bendiciendo porque es parte de ese proceso. Tú estás recibiendo una bendición que se hace efectiva por el poder de Dios. Y por otro lado está el Makairos o el Asher, que es la declaración de un estado. Es decir, la persona ya está viviendo una situación que eso lo hace ser bienaventurados. No que sea bendito, porque la bendición es otra cosa. Aquí se trata sobre una exclamación, ¿sí? Se exclama sobre una persona, alguien que ha estado, que su estado se ve, que es observable, ¿no? Se ve, y por esa razón eres bendecido. ¿Sí? Más que nada eres dichoso, eres alegre. Eh, es un estado, como dice aquí, es un sustantivo plural de un estado constructo que confirma, así vive, así le va, esa persona es dichosa. Uno de los ejemplos más claros, tal vez me voy a saltar un poquito la diapositiva, pero tiene que ver con el Salmo 1. Si tú vas al Salmo 1, si me haces favor de ponerlo ahí en la pantalla, el Salmo 1, sí, el versículo 1:1, el Salmo 1, dice, si tú lo lees, dice, bienaventurado el varón, bienaventurado el varón, o sea, ya es bienaventurado. ¿Por qué? O sea, se ve, ¿cuáles son esos actos que se ve? No anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado. O sea, eso es observable. Por eso es bienaventurado. La otra parte es, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es lo que se ve? Que él le gusta andar bajo el principio de la ley de Dios y que su ley medite de día y de noche. Entonces aquí es la razón de por qué él es bienaventurado. Es bienaventurado porque se aleja del camino malo,
y se acerca hacia el camino de la bendición, que es el camino de Dios y su palabra. En ese momento él es bienaventurado. Entonces ya después viene el aspecto que sigue de la bendición, pero es bienaventurado porque toma una determinación de seguir un camino diferente a la de los malos, diferente a los hombres escarnecedores, de los hombres pecadores. Entonces dice, será, fíjate, será como un árbol plantado junto a la corriente de aguas. Será, fíjate, es bienaventurado, pero por otro lado hay una consecuencia que le va a hacer que sea. A diferencia del Nuevo Testamento, uno ya es bienaventurado y ya está en el reino de los cielos. O sea, ya está viviendo una realidad espiritual que, que aunque él no lo sepa, pero ahora se nos declara por medio del Evangelio de Jesucristo que esto ya está ocurriendo. Ya estás en el ya eterno. Cuando tú estás en la fe del Mesías, ya estás ya eres bienaventurado porque has querido seguir el camino del Mesías y te has alejado de aquellas cosas que no son del Mesías, que no son el Mesías, que son religión, que son paganismo, que son ideas de hombres, pero ahora te vuelves hacia Dios, el Mesías Salvador, entonces ya el Macairos divino es para ti, porque ya estás en una relación de poder, una relación de gloria y majestad. Entonces, volviendo ya a la diapositiva que hablamos sobre la raíz de la dicha, ir derecho. Vemos en la diapositiva, por ejemplo, como un laberinto, ¿no? Tú te puedes perder en todos los laberintos, pero hay un camino que te lleva a la salida. Y el camino a la salida es derecho, es recto, línea recta. No te apartarás de ella, sino que pensarás en ella día y noche y todo te saldrá bien. Ese es el sentido bíblico. La palabra Shrei proviene de la raíz hebrea Aleph. Aleph no tiene, no tiene vocalización. Aleph, ¿no? Ah, de ahí viene la palabra Shrei, ¿no? Su significado primario no es la emoción humana, sino la acción de ir derecho, avanzar o enderezarse. Aquí me llama mucho la atención porque la primera palabra histórica que se habla en el hebreo de la Biblia se encuentra en Génesis 30, versículo 13, cuando la sierva de Lea tiene un hijo y ahí se pronuncia la palabra Shrei en sus diferentes connotaciones para decir, en este caso, que dice, para dicha mía, para dicha es Osher, porque las mujeres me dirán dichosa o bienaventurada, y es Asherah. Por eso le puso a su hijo Aser, que es Osheir. O sea, es una combinación de la misma palabra de dichosa, de rectitud, de ir derecho, de estar en la plenitud de Dios, porque ahí está, ella cumplió su trabajo y su mandato de engendrar hijos, de darle a su marido, y tal vez no lo hizo por Jehová, ¿no? En el sentido de, sino de un aspecto de que pues lo intenté, lo logré y ya tengo varios hijos. Me dirán entonces las personas bienaventuradas. Entonces, también la prosperidad nunca es una situación de suerte, sino de que la persona es bienaventurada porque el hombre ha avanzado en dirección directa bajo la dirección de Dios. El hombre ha avanzado hacia el punto que Dios le dice. Por eso hay prosperidad y bendición,
y por eso está la bienaventuranza. Aunque cuando nosotros leemos todas las bienaventuranzas, incluso somos bienaventurados cuando Dios nos corrige, ¿sí? Cuando nosotros estamos bajo disciplina. O sea, eso debemos entender. El eco del Antiguo Testamento nos abarca cuando menos que el ecosistema integral de las bienaventuranzas son en 4 proporciones. Me gustaría que pusieras la diapositiva que sigue. En esta diapositiva podemos encontrar varios aspectos, la verdad, que nos son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos la vida de un hombre, la vida de una mujer que camina en rectitud, vemos, por ejemplo, la dimensión espiritual, ¿sí? La palabra del Señor nos habla sobre cuál es nuestra relación con Dios. Uno está apegado a Dios, está bienaventurado por el temor de Dios. Uno tiene temor de Dios y por eso es bienaventurado. El Salmo 111, versículo 1, si podemos ir hacia ese texto. Si lo puedes colocar. 1. ¿Qué nos dice? A ver si lo puedes leer. Aleluya, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación. Pero 112, 1. 111, no, 112, 1. Aleluya, bienaventurado el hombre que le tema a Jehová y sus mandamientos se deleite en gran manera. Bienaventurado el hombre, ¿sí? Que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite en gran manera. Ese es el mismo eco, el eco de que habla en los 10 mandamientos. Igual en el 128.1 nos dice algo similar. Si lo puedes leer. Salmo 128.1. 128.1, ¿qué dice? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Entonces, esto es algo que es recurrente en el Antiguo Testamento, que la bienaventuranza proviene porque la persona tiene temor de Dios y no solamente tiene temor de Dios, sino tiene confianza en Dios. El Salmo 2, versículo 12, Salmo 2:12 nos dice de la siguiente manera. Déjeme darle lectura. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. 2:12. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí habla del Hijo, obviamente hablamos ya desde perspectiva cristiana de Jesús, el Mesías, el Redentor. De la misma manera, hay situaciones que tienen que ver en el sentido de que uno busca la sabiduría, ¿sí? Es una bienaventurado porque busca la sabiduría de Dios. Lo vemos en Proverbios 3:13, Proverbios 3 del 32 al 34. Incluso el recibir perdón. Bienaventurado el varón cuyo transgresión ha sido perdonada, ¿no? De Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. El versículo segundo que sigue de Salmo 32:2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, bienaventurado. Cuando habla sobre la calidad del perdón de Dios, porque la persona se ha arrepentido, porque la persona se ha gozado en la ley de Dios y Dios otorga sus perdones, bienaventurado. El otro efecto dentro de este marco general de la bienaventuranza es la seguridad interior.
Uno es bienaventurado en su interior. Si tiene que ver con la relación con Dios, su acción fundamental con Dios, pero su área espiritual, su área interna, tiene que ver con el sentido de pertenencia con Dios y de espera. Esperar en Dios. Bienaventurado el que espere, dice Daniel capítulo 12, versículo 12, porque va a haber momentos de tribulación, momentos de angustia, pero tú tienes que esperar y confiar en Dios. Si tú eres confiado, eres bienaventurado porque tienes confianza en Dios. Por lo mismo, eh, cuando como comunidad nos sentamos a adorar a Dios y no estamos muy lejos, la iglesia, el Señor Jesucristo dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Es como si subiéramos al monte de las bienaventuranzas y ahí estuvimos escuchando al Señor cuando nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados sois, por cuanto me seguís, porque me buscáis, por cuanto sois perseguidos por causa de mi nombre. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, bienaventurado el pueblo cuyo su Dios es Jehová. ¿No? Vayamos al Salmo 33, 12. ¿Qué nos dice Salmos 33, 12? Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios, el Lord a quien escogió por heredad para sí. ¿Mm? Bienaventurado, dice la palabra del Señor. Salmo 65, 4. Bienaventurado el que tú escogieres para que lo trajeses hacia sí, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y del santo templo. Imagínate. Salmo 88, 84, 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Se habla de reunión y de ahí hay una alabanza. El primero que les dije, Salmo 65, 4. O después leí el Salmo 84, 4. En fin, Salmo 89, 12, otro. Este es otro, Salmo 89, 15, perdón. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En fin, hay varios textos que nos hablan del acto comunitario, pero que también tiene que ver con que te juntas con otros que tienen tu mismo espíritu, que llevan tu mismo camino. La reunión de los bienaventurados, la reunión de la iglesia del Señor que confía en Dios como su redentor, como su salvador. Y por otro lado está la dimensión económica y material. La dimensión, no, sigue siendo el del mismo ecosistema. Sí, puedes ponerlo así. El mismo sistema económico, la bienaventuranza, tiene que ver también con la situación contradictoria, no contradictoria, sino quitándonos un poco de la espiritualidad, sino más bien vamos al sentido de la dimensión económica y material. Por ejemplo, el Salmo 137, un versículo importantísimo, y el Salmo 127 y el Salmo 128, estos dos nos hablan grandemente. Salmo 127, 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, ¿de quién? De sus hijos. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en su puerta. Entonces, significa que tener hijos, estás bendecido, porque tus hijos, ahora sí, te sacarán del problema. Es decir, si alguien ofendiera a su papá, a su mamá, recuerda que tiene hijos atrás, que tiene descendencia atrás, y lo van a apoyar. Y entonces dice, cuidado, porque es bendecido, bendecido con hombres y mujeres que los van a respaldar porque son su descendencia.
El Salmo 128, el versículo 1 y 2. Fíjate cómo dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres del trabajo de tus manos. ¿Cómo? Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y remata los versículos siguientes que dice: tu mujer, tus hijos. Entonces significa, a consecuencia de ver, de seguir a Jehová, en consecuencia de que tú estés bien, tu trabajo será de bendición, tu mujer y tus hijos tendrán bendición, prosperará en todo lo que hagan, porque tú has decidido caminar el camino de la bendición, el camino bueno, y has dejado el camino malo. Eso se nos plantea en los ecos de este ecosistema de la bendición, de la bienaventuranza. Tierra fértil. Estamos hablando de Isaías 36, 32, 20. Los que sembráis junto a todas las aguas serán bendecidos. Habrá una bienaventuranza. Son bienaventurados, ¿no? Y así podemos hablar del justo juicio, cuando juzgas bien, tú eres bienaventurado. Cuando tienes una cosmovisión del pacto y de obediencia y que estás con Dios, con ese pacto eres bendito y tienes por lo mismo una bendición material concreta. Aunque en el libro de Job nos habla de que él ha sido lastimado, herido por Jehová, porque Jehová da, Jehová quita, Jehová causa la herida, pero también la cura, y uno es bendecido por la corrección de Jehová. Y aparte de eso está la bendición social. Tú eres bendito porque miras al pobre, porque piensas en el pobre. El Salmo 41 nos dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Eres bienaventurado. Jehová se acordará de ti. Dios toma en cuenta esos detalles, esos conceptos. Cuando tú, por ejemplo, vives bien, sigues el camino de la rectitud. Incluso la mujer, la reina de Sabá, le dijo a los siervos: bienaventurados ustedes que escuchan la sabiduría de Salomón y que caminan conforme los mandatos y las reglas. Así pues, todo este aspecto, si vamos a la siguiente diapositiva, la 10, ya no me acuerdo cuántas diapositivas son, ¿no? 15 diapositivas. La dimensión de la espiritualidad. Veamos sobre ese asunto, la dimensión espiritual. Tal vez lo que podamos ver es el árbol, Podemos ver los frutos, ¿no? Del hombre bienaventurado. Sus hijos, es que tiene dinero, es que da al pobre, es que Dios lo bendice, es que podemos ver el fruto. Pero el problema de detalle no tanto son los frutos. ¿Qué tan profundo él ha acabado en su relación, en su intimidad con Dios? Esa es la parte indiscutible sobre la condición de un hombre. Lo leíamos anteriormente, cuando el Salmo 1 hablaba diciendo: bienaventurado el varón que no ha andado, que no ha caminado. O sea, tuvo que tener una profundidad arraigada en Dios para alejarse del mal camino. Job, en el caso de Job 5, versículo 17, caminar en el temor de Dios, de Jehová, buscar la sabiduría, guardar su ley y recibir su perdón o su disciplina, aceptarla, aceptar todo lo que venga de Él, no como fatalismo, sino entendiendo de que Él tiene la sabiduría y el poder para guiarme a lo mejor y a lo excelente. Eso me lleva a una seguridad inquebrantable, una conciencia limpia
La persona vive en una esperanza. Daniel decía, va a haber crisis, va a haber problemas serios, pero ten confianza. Bienaventurado el que espere el tiempo necesario. Como uno de los salmistas decía, callad y ved la salvación de Jehová. Dios nos salvará. Eso no significa una actitud inactiva, sino una actitud activa, como los apóstoles decían, que nosotros debemos pedir nuestras peticiones y nuestras acciones de gracias deben ser conocidas por Dios. Debemos estar en constante petición porque Dios es bueno, porque Dios en su misericordia derramará su bendición. Pero no sabemos los tiempos de Dios, como el apóstol Pablo decía. Yo he orado 3 veces para que se me quite esta enfermedad. Fíjate cómo el apóstol Pablo estaba enfermo. Y no por eso le faltaba fe, como algunos por ahí dicen. Si estás enfermo es porque te falta fe. Yo diría, son personas que son analfabetos espirituales y que viven una idiotez en la ignorancia de la vida cristiana. Porque el Señor nos dice que tú eres bienaventurado si por causa del Evangelio eres perseguido, si por causa del Evangelio eres maltratado. Y eso no es falta de fe, sino es integridad ante la mano poderosa de Dios. Esa es la dimensión espiritual. Pero nuestra realidad material o la realidad económica, estamos viendo otro versículo, contrario a la lectura plenamente espiritualizada, la cosmovisión israelita vincula también la obediencia a la Torá, a la ley, a los mandamientos de Dios, con realidades tangibles y concretas. Tus hijos, tu descendencia será una descendencia sólida. ¿Sí? El fruto de tu tierra y el fruto de tu trabajo, tierra fértil, también es producto de esa bendición, pero más que nada de esa bienaventuranza, porque estás en el Señor y tú eres un líder justo, un líder adecuado, guías a los pobres, tratas bien a tus hijos, tus negocios van bien, porque eres bienaventurado. Y entonces estamos hablando de un término, aunque no es una fórmula, porque estamos hablando de la esperanza en Dios. Y a su hijo disciplina, porque eres su hijo, porque te quiere corregir, te quiere dar más abundantemente. Y si en alguno de los casos caminamos mal, el Señor nos da también su cuerazo, nuestros cuerazos, y debemos aprender correctamente. La tercera dimensión es con la dimensión social y la reputación pública, ¿sí? Ahí encontramos esos bienaventurados que piensan en el pobre. Bienaventurado aquel que no es, eh, que no es injusto, que mira al pobre, al huérfano, al débil, que los protege y los cuida. En el caso de Job, que hacía esos elementos internos. Entonces entendemos cómo las bienaventuranzas tienen diferentes tipos de conceptos que abarcan toda la integridad del ser humano. Vamos a la siguiente diapositiva. En todas nuestras relaciones, ¿sí? La dimensión 4. Entonces, tenemos una dimensión con Dios, ¿sí? Tenemos una dimensión con la comunidad, una dimensión con la familia y una dimensión con la persona necesitada. Pero todo eso, el bienaventurado, quien es bienaventurado, está en relación, sí, con Dios, sí, con la comunidad, se relaciona, sí, con su familia, porque no es separado. La persona que vive en esa bienaventuranza tiene una buena relación con su familia, tiene una buena relación con Dios, tiene una relación con la sociedad, pero también con aquellos que tal vez la sociedad ha abandonado, el pobre, el desvalido, el que no tiene protección alguna,
Y por eso él, como sabedor de que es hijo de Dios y que Dios escucha al pobre, que Dios escucha al desamparado, que Dios escucha a la viuda, que Dios escucha al huérfano, entonces él asume que él también debe proteger y ver, vigilar al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado. Fíjate cómo la dimensión de la bienaventuranza se plantea como un eco que el Señor Jesús lo toma y lo coloca ya en el monte de los olivos. En los montes de los olivos, no, en el monte de las bienaventuranzas, ¿sí? En el monte de Erasmus. Ahí el Señor comienza su discurso y después acercándose a sus discípulos, comenzó a hablarles diciéndoles, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Comienza y sigue, y bienaventurados, y se echa sus 8 bienaventuranzas. Algunos ven ahí 12 bienaventuranzas, otros ven 10, pero las palabras Macairo son 8. Y en ese sentido, nos redescubre lo que el eco del Salmo 1, porque el Salterio comienza con esa palabra, bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni sigue escarnecedores. El Evangelio, en las palabras del Señor en el monte, comienzan con las mismas palabras del Salterio, bienaventurados. Esto, bienaventurados aquellos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados pacificadores, bienaventurados sois por cuanto os persigan y os digan cosas contra ustedes. Bienaventurados. Entonces encontramos como el Salmo 1 y el Sermón del Monte en el Evangelio nos habla de ese eco que hay en el Antiguo Testamento, pero que el Señor Jesucristo los retoma en las bienaventuranzas como como en el sentido de que Cristo espera que una persona ya esté en el camino debido a que la Torá ya les enseñó, ya les dijo cómo deben caminar. Por eso cuando le dice el Señor Jesús a uno de los escribas acerca de los mandamientos de Dios y el escriba habla diciendo y el Señor le responde, no estás lejos del reino de los cielos, reino de Dios. Se lo dice, no estás lejos. ¿Por qué? Porque las palabras del Antiguo Testamento nos guían hacia Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Es un ayo que nos lleva a Cristo. Y las bienaventuranzas y toda la ley del Antiguo Testamento nos va guiando a Cristo. Por eso hay gente en las Escrituras. En las Escrituras hay palabras de verdad, palabras poderosas que nos guían hacia Jesús. Por eso las ovejas estaban perdidas. Israel estaba, sus ovejas eran como ovejas perdidas, y que no tenían pastor, porque sus pastores ya no andaban conforme el mandamiento de Dios. Jesús recolecta a los decepcionados de las instituciones humanas, del fariseísmo, del problema del templo, de los sacerdotes que abusaban, eh, y los vuelve a guiar al origen de la palabra, al origen que es Dios. Así que el estándar del reino no pertenece a los teólogos teóricos, no pertenece a ellos, a los, eh, a los rabinos, no pertenece a los doctores en teología, doctores en divinidad, doctores en Biblia, no, sino pertenecen a los practicantes de la verdad, a los que practican en el camino, a los que caminan derecho, recto, como habla el texto bíblico acerca de la palabra Israel, de ir derecho, y aquellos que están construyendo la paz,
aquellos que trabajan como el Padre trabaja. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Esos son los verdaderos bienaventurados. O sea, ahora vale la pena preguntar, ¿sí? La bienaventuranza es el estándar de los que caminan y de los que construyen, pero construyen hacia el reino de Dios en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Lo que nos hacemos es una pregunta: ¿estamos viviendo en la ley o estamos viviendo en la gracia? Pero no vamos a llegar al simplismo de los que algunos dicen, es que la ley son reglas, normas y mandamientos y la gracia es hacer lo que yo quiera. No, no es eso. La ley, en el sentido que nos habla el Antiguo Testamento, es que vivimos atrapados por el cumplimiento de simples códigos, simples leyes, simples normas. Es decir, no mato, no robo, no doy falso testimonio, aunque mi corazón esté lleno de corrupción, aunque yo guardaré mis apariencias para que el mundo vea que estoy cumpliendo la ley de Dios, pero por dentro, como dice las Escrituras, y se lo dijo a los fariseos, son sepulcros blanqueados, porque por dentro aparenta una cosa, pero por dentro en el corazón están las cosas malas. Al contrario, la segunda pregunta sería, ¿estamos viviendo vidas normalizadas en la fe? O sea, normalizadas conforme a lo que nos dictó el Señor en el Sermón del Monte. Somos pobres en espíritu, somos pacificadores, somos de corazón limpio. ¿Cuál es el lineamiento que nosotros tenemos dentro de la estructura de lo que somos como iglesia? Ya no nos guían las normas legales, sino nos guían las normas morales y espirituales que están cimentadas en el temor de Dios, impulsados por el carácter vivo de Jesucristo. Porque Jesucristo está vivo y tiene su carácter, su impronta, y Él es el Rey en el reino de los cielos. Y todo aquel que va a ser parte del reino de los cielos tiene que tener su carácter, tiene que tener esa impronta pegada en su ser hasta lo más íntimo. Y eso solamente se logra mediante el Espíritu Santo que desciende sobre aquellos y son, por lo tanto, bienaventurados físicamente, hoy aquí, pero también hoy en el reino de los cielos. Por eso el reino de los cielos le pertenece a los bienaventurados. No solamente pedazo de tierra aquí, físico, tú ya eres bienaventurado. Pero si eres bienaventurado espiritualmente, ya tienes tu lugar, el reino de los cielos te pertenece. Este es el inicio de los más estudios que vamos a hablar sobre las bienaventuranzas, que se encuentran en el libro de Mateo y en otros libros como en el libro del Apocalipsis y los libros que manejan la palabra bienaventuradas, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, como el apóstol Santiago, y un énfasis particular en el Apocalipsis que nos habla de 7 grandes bienaventuranzas importantes que tenemos que revisar. Por lo pronto, amigo y hermano, te digo, ¿tú eres bienaventurado o sigues todavía en los preceptos de la ley del Antiguo Testamento? Si todavía estás bajo las reglas, normas, leyes, y eso va a calar hondo en tu corazón, es necesario que tú te acerques a Cristo, lo busques con todo tu corazón, con toda tu alma. Te recuerdo mi nombre es Enayo Damián Ramos, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Renovada en la República Mexicana y, por cierto, nuestros jóvenes tuvieron este fin de semana su reunión anual en Escárcega, Campeche. Bendecimos a los hermanos que hicieron todo su esfuerzo para que sus hijos pudieran viajar hasta allá y también a los pastores que fueron los que los acobijaron y espero que todo el trabajo que hayan hecho los pastores de Escárcega sea de gran bendición y que Dios multiplique sus fuerzas y los pastores que enviaron a sus jóvenes también, pues también tengan resultados, la verdad, de corazón en su grey y en su alma. Por lo pronto, Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos próximamente. Dios te bendiga.